De la aclaración de cómo habías llegado Sí. a la banca, no perteneciendo al Partido Comunista, sí apoyando la candidatura de Oscar Andrade, y hablabas del encuentro 18 de agosto. Exacto. Háblame un poco de lo que es la filosofía. O sea, imagino yo que por tu actividad, no solamente a nivel cultural, como actriz, como dramaturga, como directora, también ha sido activista y militante por el tema de derechos humanos, me imagino feminista, pero además de todo ello, bien. pero además de todo ello, y no me parece menor, hija de un desaparecido, de Miguel Ángel. Tengo entendido, último desaparecido en la dictadura, tu papá. Sí, Y tú muy niña. sí, con 5 años. Con 5 años, Sí. criada en una familia, digamos que tu papá fue detenido, sí él como militante del Partido Comunista. Sí, mi padre era militante de la Juventud Comunista. Y si yo tuviera que definir a Verónica ideológicamente, ¿es una cerrada militante de izquierda? ¿Qué le significa a Verónica compartir un parlamento en donde va a tener, por ejemplo, a colegas de Cabildo Abierto, con los que tendrá que, imagino yo, discutir, negociar, no negociar? ¿Cuáles son tus líneas de pensamiento con respecto a eso? Mira, vos sabés que hay algo que dijiste que no me define, una de las palabras Bien. que me hace ruido, que no me define para nada, que es la palabra cerrada. Porque justamente es algo que no soy. Creo que en esta etapa lo más importante es la escucha, ¿no? Más allá de que uno tiene que conversar, es escuchar. Y la política también tiene que ver con los consensos, tiene que ver con el diálogo. Como decía yo, en el Parlamento convivimos personas que tenemos pensamientos políticos bien distintos y de alguna forma tenemos que ser muy respetuosos en cómo nos tratamos, en la forma que tenemos para conversar, porque de alguna forma si nosotros generamos determinados conflictos, una cosa es un conflicto político, una diferencia, una discrepancia que obviamente son lógicas, van a ser lógicas, pero ¿cómo se hace, no? Porque también uno está dando un mensaje a la sociedad. La forma en la que se lleva adelante el debate de ideas o de posiciones. No es menor, porque uno siempre está, como servidor público, está demostrando leal, está dando una enseñanza de alguna forma a la población. Entonces, si los legisladores se maltratan, utilizan palabras que no son las mejores para con ellos, no sé, peleas, ¿no? ¿Qué mensaje le das a los que están afuera? ¿No? Si uno utiliza términos discriminatorios, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, o errados con lo que es la verdad. Voy a dar un ejemplo de una nota que salió de unas declaraciones del senador electo por Cabildo Abierto, Raúl Lozano, si no me equivoco el apellido, en el cual él quedó como senador, era senador suplente de Irene Moreira. Y él hace una nota en el cual dice de alguna forma que hoy en día garpa la tortura, que ese tema vende, diciendo que hoy en día hay personas de 40 años que dicen que fueron torturadas o que tuvieron, como diciendo que están mintiendo. Sí, o exagerando la situación. Sí, exagerando como que tenían que estar en la escuela. Y es un desconocimiento y a mí me dio mucha tristeza lo que él dijo. Porque como alguien desde ese lugar que perteneció, ¿no?, a las Fuerzas Armadas puede decir eso tan livianamente cuando sabemos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la dictadura de muchos fueron vulnerados. De muchas maneras. Hubieron niños que fueron botín de guerra, hubieron niños que estuvieron presos con sus padres, que fueron nacidos en cautiverio, que sus madres estuvieron presas cuando, o sea, los tuvieron, o sea, desde, imagínate, no solamente él dice que lo iban a buscar en los jardines, sino que hay niños que o sea, estuvieron en la panza de sus madres estando presas. Y nacieron en ese contexto. ¿Y vos qué le decís, Vero? Y me parece, perdón por la confianza por lo de Vero. No. Pero me parece ideal tenerte, porque muchas veces, después que tenemos diferentes entrevistas
con familiares de desaparecidos o con el propio, recuerdo notas con Goldaracena, con el doctor Goldaracena, hablando de casos emblemáticos. Vamos ahí al Facebook de Arriba Gente, al WhatsApp, y cómo siguen dándole con el tema, cómo le dan, ya está, ya pasó, cuándo vamos a dar vuelta a la página. Yo acá le estoy preguntando a una hija de un desaparecido, debes de tener pocos recuerdos de tu padre, porque vos tenías 5 años, o más o menos cuando tu papá desapareció. Sí, tenía 5 años. Sí. ¿Qué le decís a esa gente que entiende, incluso a algunos políticos, algunos políticos que sin esa, digamos, crueldad, pero dicen, no, el país tiene que mirar para adelante, hay que cicatrizar las heridas del pasado, basta, terminemos con esto. Sí, eso tenés razón, es un discurso bastante común que nosotros, además se nos tilda de como que queremos generar grietas, cuando en realidad nosotros somos grandes surcidores. Porque para que las cosas, para que uno pueda cicatrizar, las cosas se tienen que mostrar, se tienen que saber. Es imposible que una herida, cualquiera sea, cicatrice si no se encuentra la piel con la piel, ¿no? Nosotros lo que hacemos en el trabajo de la memoria, por ejemplo, yo trabajo en organizaciones vinculadas a sitios de memoria, es trabajar, bueno, para que la gente sepa. Y no es, ¿por qué uno va a pensar que desde el conocimiento histórico de lo que pasó en el Uruguay va a generar un conflicto? Que mirar para atrás es... Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo así, muy, no sé, tonto o banal. Por ejemplo, cuando es un partido de fútbol, ¿no? Lo primero que hacen es decir, bueno, porque que Uruguay en el tal año y no sé qué, y ahí no importa, ahí es como que para casos de ese tipo uno puede mirar el pasado. Uno mira hacia atrás. Uno siempre para esto hay que mirar para adelante. Claro, porque no te conviene. Porque en algunos casos lo que pasa es que a algunas personas no les conviene mirar para atrás. ¿Vos supiste lo que pasó con tu papá? ¿Llegaste a armar el rompecabezas o hay muchas cosas que no sabes? No, yo lamentablemente sí, no sé nada. No sé nada. Yo lo único que sé de mi padre es que, bueno, él fue secuestrado el 29 de enero de 1982. Él era un trabajador. Se levantó a la mañana de ese día a trabajar, a tomarse el ómnibus. ¿82? Sí, en el 82. Sí, en el 82 hubo una ola represiva muy importante en este país. ¿Sabés por qué hago la salvedad? Porque puede haber algún joven desprevenido que no esté atento que nosotros hablábamos que en el 83, 84 ya estábamos con la apertura democrática. Sí. Y me estás hablando del 82. Sí, pero en el 82, 81, 82, en el caso de Félix Ortiz, Omar Paita, o sea, también fueron detenidos desaparecidos en esa misma época, unos meses antes. Hubo una ola represiva muy grande que tuvo que ver con el... digamos, cuando gana el plebiscito, se gana el plebiscito del no, se genera una ola represiva y justamente los que quedaban eran los más jóvenes. Entonces toda la gente que formaba parte de la UJC fue detenida, salvajemente torturada. Mi papá, lo que sí sabemos es que estuvo en la tablada. Estuvo en la tablada, un lugar donde se tenían las personas secuestradas. Vos llegaste, creo que hasta casualmente, a encontrar personas que estuvieron con él y de allí generaste datos. Sí, o sea, no casualmente. Yo ahora, por ejemplo, milito, trabajo en un sitio de memoria, el sitio de memoria de La Tablada, en el cual estamos con víctimas, digamos, de lo que es la Tablada, personas que estuvieron presas con él, pero el tema es que, a ver, a veces uno le cuesta entender. Eran personas, cuando estaban en situación de personas que estaban presas, presos políticos, no eran personas que podían hablar entre ellas. Eran personas que estaban encapuchadas, que estaban en celdas totalmente aisladas, personas torturadas, o sea, no tenían ningún contacto. No era tan fácil saber que estaba mi padre, o sea, por pequeños detalles es que se enteran. No era que podían conversar. Y era un lugar donde se torturaba salvajemente. Entonces, hay una frase, ¿no?, que se ha hecho muy popular, de Manini Ríos, que se acabó el recreo, ¿no? Sí. Y yo la otra vez pensaba, qué bueno sería
qué bueno sería que Manini Ríos le diga a sus camaradas, ¿no? A muchos militares que saben, que tienen información para aclarar, para encontrar los cuerpos de nuestros seres queridos y que les diga, se acabó el recreo, digan la verdad. Porque ellos lo saben, ellos lo saben y no dan esos datos. Mi abuela, y la recuerdo con mucho cariño, que se fue hace muy poquito, con 98 años, ella tenía el sueño de saber de su hijo. Claro. Saber qué le había pasado. Y capaz que alguien piensa, ay, eso, pero para una madre, el dolor que representa esa pérdida, de no saber qué pasó con tu hijo, de la forma que fue asesinado. Entonces yo le digo a esas personas, dar vuelta a la página. ¿Vas a trabajar en el Parlamento para que no cese en ningún momento la búsqueda de la verdad, la búsqueda de restos de desaparecidos? Es decir, ¿vas a cuidar durante desde tu lugar en el Parlamento, claro, obviamente, y en la medida que te acompañen y convenzas a que este nuevo gobierno mantenga o intensifique, porque tal vez te parezca poco lo que los gobiernos del Frente Amplio han hecho hasta ahora en esa materia? No sé cuál es tu pensamiento en ese sentido. La respuesta a esto es por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo estoy muy vinculada a organizaciones sociales, ¿no? Vinculadas a derechos humanos, y tengo ese compromiso, no solo... A veces uno puede, ¿no? Con esa mirada que dices, bueno, a ella le pasó eso, entonces va a defender esto. No es que yo defienda mi chácara. Bien. Sino que soy sensible a estas cosas, a los derechos humanos. O sea, soy sensible a estas cosas y de la misma forma voy a defender esto, como voy a defender los derechos de las mujeres vulneradas, como voy a defender los derechos de los adultos mayores, que muchas veces también son vulnerados en distintas situaciones, de los niños. Quizás mi situación de vida y también mi profesión, sí, porque vos sabés, sí, ¿no? Sí. Más allá que vos acá tengas un aspecto, claro, medio más como formal. Es un personaje es el también, personaje, pero somos más sensibles, o por lo menos tenemos un olfato y bueno, nos conmovemos con cosas quienes normalmente estamos en la rama del arte, que de repente a otros no los sensibiliza de la misma manera. No es ni mejor ni peor, sí, pero de repente somos más sensibles a ese tipo de cosas. Sí, yo, a la respuesta, yendo con la respuesta, por supuesto que voy a trabajar sobre eso, y ni que hablar que, bueno, este año la Institución Nacional de Derechos Humanos está abocada, o sea, todavía tienen ellos el presupuesto para poder trabajar, el presupuesto que le da el gobierno que cesa, y están trabajando muy arduamente, Mariana Mota, que está al frente de ese equipo, en la búsqueda de restos, y ni que hablar que voy a trabajar y voy a apoyar para que se siga dando ese presupuesto, bien, para que se siga buscando y para que también se trabaje sobre la verdad, sobre la justicia y sobre la memoria. Muy bien, la idea de este ciclo es esta, la de ir conociéndonos los ciudadanos con quienes van a hacer caras nuevas en el Parlamento, saber sobre lo que piensan, después veremos de qué manera se van desempeñando en el terreno parlamentario. ¿Y como actriz vas a seguir en el teatro? Sí, decir, ¿con la actriz qué va a pasar? ¿Vas a combinar las dos? Mira, por suerte, sesiones los sábados a las 21 no hay. Pero el ensayo puede coincidirte. No, pero digo, eso, él sabe, él que es de teatro, sabe que los horarios del teatro son... Sí, nos acomodamos. ¿A qué hora podés? ¿A qué hora? Claro, son en ese sentido. O sea, de la misma forma, ni que hablar que esta nueva etapa es una etapa de gran responsabilidad, que yo me la tomo con mucha emoción, ¿no? Poder estar en ese lugar, poder ocupar ese lugar por el cual han peleado tantas personas, tantas mujeres también han peleado para que otras estén ahí. Me lo tomo con mucha seriedad, pero sí, voy a seguir como actriz. Quizás no, yo antes trabajaba como productora, también como gestora cultural, trabajando o apoyando a las industrias creativas. Ese lado no, de productora no, pero tanto como es escribir o actuar. Mismo en marzo tengo algunas reposiciones de espectáculos, sí, porque además yo digo, y bueno, como que el teatro me salva.
El teatro te ayuda como a zafar de un montón de cosas.